Yo me enteré que existía el premio Sensoí, que era un premio que hacía un maridaje entre literatura y gastronomía. Y entonces se me ocurrió que a lo mejor nos podíamos presentar, Gervasio y yo, con ese libro que mi madre siempre quiso escribir y que nunca escribió. Hay que decir que mi madre era muy creativa, pero muy caótica. Entonces, iba como impulsos. Entonces, un momento dado, pues solamente hablaba de este libro que se iba a llamar Pajalsta, porque Pajalsta en ruso quiere decir por favor, y es una muletilla que sirve absolutamente para todo. Y bueno, le preguntamos, bueno, mamá, ¿ya has empezado con Pajalsta? Decía, no, no, todavía no, porque estoy leyendo las memorias de Lenin. Entonces, no sé, 3 o 4 semanas más tarde, mamá, ¿terminaste con las memorias de Lenin? Sí, pero ya estoy leyendo las de Stalin. Entonces, se iba posponiendo lo de escribir hoy caviar, mejor dicho, Pajalsta, y nunca lo escribió. Y entonces, cuando surgió esta posibilidad, nos pareció divertido hacer un homenaje. Ella en ese momento estaba muy enferma, y la verdad es que tampoco podíamos hablar con ella porque no se enteraba de nada, luego recuperó la cabeza, pero en aquella época estaba muy mal y nos pareció un bonito homenaje. Lo que sí que de alguna forma son suyas son las recetas que figuran en el libro, ¿no? Al final todos nuestros recuerdos en este libro van asociadas con recetas de cocina que están sacados de todas sus recetas que utilizaba habitualmente para las recepciones en las embajadas o para reuniones familiares y tal, y entonces eso sí que lo hemos incluido en este libro. Puesto que era un premio gastronómico literario, nos daba la oportunidad de, por un lado, usar esas recetas que venían en un cuaderno que tenía unos tomates, y era como mítico ese cuaderno en la familia, ¿no? Porque se paseó por el mundo entero. Y como realmente los recuerdos están muy unidos a los sabores, o sea, tú piensas en tu abuela y automáticamente te acuerdas de cómo olía la cocina de tu abuela, o si ponía tomillo, o si le ponía, me da igual, albahaca o lo que sea. Y entonces, bueno, está un poco construido así el libro, ¿no? O sea, cada época y cada país y cada situación tiene una receta asociada. Y en este caso era muy fácil porque mi madre era coleccionista de recetas, o sea, las tenía todas. Y aparte era un poco también una forma digamos, de transmitir un poco esas recetas también a las nuevas generaciones de nuestra familia, porque hemos seleccionado recetas que están asociadas con momentos determinados de nuestra vida, pero que también son importantes para nosotros en general por otros motivos. Entonces yo creo que también de esa forma pues era una especie como de hacer un recetario familiar que también pudiera llegar a ellos. Primero que descubrimos es que teníamos una vida mucho más pintoresca de la que nos habíamos imaginado. Pues claro, como las historias estaban en la familia, pues te parecían normales, pero luego cuando las ves escritas son bastante extravagantes. O sea que ese fue el primer descubrimiento. Y después la elaboración, bueno, sabíamos que tenía que ser cronológica. Tenemos la suerte que Gervasio y yo nos llevamos 9 años. Yo soy 9 años mayor que él, ¿no? Entonces había épocas en las que yo había estado más presente, por ejemplo, en la parte, cuando nosotros llegamos a España, Gervasio tenía solo 3 años, no se puede acordar de mucho. Entonces, esos son más bien como mis recuerdos. Después, la época de Rusia, yo me casé en Moscú, pero viví en España el resto del tiempo, o sea que toda esa parte, Gervasio tenía las vivencias mucho más al día, digamos, ¿no? Y después yo me divorcié y me fui a vivir con mis padres a Londres y ahí estábamos los dos, porque Gervasio vino a estudiar una temporada, yo estuve con mis padres 3 o 4 años, y entonces esa parte está a medias. Lo que hicimos, lógicamente, fue hablar con nuestras otras dos hermanas, que, como dices tú, también sus versiones de las distintas historias, que a veces es verdad que no son exactamente iguales y hay que
un poco pulir las historias para intentar saber cómo pasaron determinadas cosas, y luego también hablar pues, con parientes de mis padres, con amigos de mis padres y tal, para recrear todo ese recorrido de la España tardofranquista de los años 60 a los años 70, la Unión Soviética, a la época de Inglaterra de los años 80 de Lady Di y demás, ¿no? Bueno, y luego encontramos también algunas notas de mi padre, porque a pesar de que mi padre era una persona que adoraba la literatura y bueno, hasta tal punto la adoraba que él siempre dijo que después de lo que habían escrito Shakespeare y Cervantes no tenía nada que añadir, que jamás se le ocurriría escribir una sola línea. Sin embargo, encontramos bastantes anotaciones de las impresiones que le causó España cuando recién llegamos, ¿no? Esa especie de mezcla entre una España en blanco y negro y por otro lado cómo vivían los ricos, que era una cosa muy sorprendente, porque por un lado vivían rodeados de Grecos y de Velázquez, pero luego ibas a comer y la croqueta era congelada y horrenda, o sea, era una mezcla todo muy pintoresca que cuando vienes de fuera te llama mucho la atención, porque otra de las cosas que tiene este libro es el ojo de una persona ajena. O sea, siempre quien mejor describe un país, una situación, es alguien que viene de fuera, porque quien ha vivido siempre en ese ambiente no le llama la atención, ¿no? Al final yo creo que los hijos de los diplomáticos siempre tendemos un poco a ser espectadores imparciales de las cosas, ¿no? Al final acaba siendo de un sitio y de ninguno. Siempre eres una persona un poco sin raíces y que de alguna forma eres una persona que vas recogiendo y pudiendo comparar de forma bastante objetiva lo que sucede en unos sitios y en otros, ¿no? Bueno, sí, es curioso porque en los hijos de los diplomáticos, yo lo tengo observado, hay como dos modelos muy distintos. Hay los hijos de diplomáticos que no quieren moverse de su casa, porque claro, durante toda su vida los han paseado por el mundo cambiando de colegio, cambiando de amigos, cambiando de país, cambiando de ambiente. Entonces, cuando son mayores, no se quieren mover, no quieren ir ni a la esquina porque les perturba muchísimo. Y luego están los nómadas impenitentes. Yo creo que Gervasio y yo somos muy parecidos en eso. O sea, yo si estoy más de una semana en un mismo sitio, me empieza a entrar una urticaria que me tengo que ir a alguna parte, la que sea. O sea, que la pandemia ha sido una prueba muy dura en ese sentido, ¿no? Porque no podíamos ir a ningún sitio. Menos mal que ahora con el Zoom y todas estas cosas te conectas y igual que estamos hablando contigo, pues puedes estar hablando también con alguien en, yo qué sé, en Chile o en Argentina o en Australia, ¿no? Pero es una necesidad. Yo creo que Gervasio y yo ya somos tan nómadas que si no nos movemos nos da un ataque. Aparte ya son cosas que no solamente son, digamos, de alguna forma raras porque se suceden en otro país, sino también por el tiempo que ha pasado de alguna forma, ¿no? Pues porque, claro, nosotros, por ejemplo, cuando estuvimos en Rusia, era la época de Brezhnev en la Unión Soviética, era una época que no tiene nada que ver con lo que es ahora, pues era todavía un país comunista digamos, en todos sus aspectos y, por ejemplo, pues como bien dice Carmen, yo era pues, pionero de la Unión Soviética, o sea, pertenecía a la organización infantil comunista y entonces pues iba a los campamentos de verano de la organización y luego incluso en clase pues teníamos una asignatura que era como lo llamaban la preparación para la paz, que en realidad era como ejercicios de guerra y entonces teníamos que pues, aprender a montar una ametralladora Kalashnikov, teníamos que aprender a hacer trincheras, teníamos que, bueno, digamos, todo en un contexto como de Guerra Fría, ¿no? Que ahora pues te recuerda un poco lo que está pasando en Ucrania de alguna forma, pero que realmente es insólito porque es una cosa que ahora mismo, claro, no te lo imaginas en casi ningún otro país del mundo, ¿no?
como te digo, durante la época que estuvimos escribiendo el libro, ella estaba fuera de juego, o sea que no le podíamos hacer ninguna pregunta porque estaba muy enferma, pero luego se curó y justo coincidió cuando ganamos el premio. Entonces, mamá, hemos ganado un premio con un libro. Ah, sí, ¿qué libro? No, no, el libro que tú siempre quisiste escribir, el de Pajalsa. Entonces hace un silencio. Dijo, bueno, déjelo aquí en la mesa de luz. Y entonces, bueno, la dejamos ahí, no hizo ningún comentario, y fueron pasando los días y los meses, y el libro seguía ahí, y la íbamos a visitar, y mamá, bueno, tampoco nos atrevíamos a preguntar mucho, porque el libro seguía ahí. Y entonces, al cabo de bastante tiempo, un día nos dijo, ya he leído el libro. Ah, bueno, ¿y qué te pareció, mamá? ¿Te gustó? Dijo, yo lo hubiera escrito mucho mejor. Eso para que veas cómo son las madres. Nunca se les puede contentar. No puedes contentar a una madre, jamás. Bueno, es que aparte nuestra madre, digamos que era un personaje que mucho más extremo de lo que sale en el libro. O sea, quizá nosotros lo hemos, digamos, de alguna forma llevado a nuestro terreno para que no fuera demasiado increíble, porque nuestra madre era un personaje muy, pues muy capaz de cualquier cosa. No se ponía el mundo por montera, se proponía algo y lo conseguía cuando parecía completamente increíble, y era una mujer de grandes filias y grandes fobias. Para que te hagas una idea de las cosas inauditas que conseguía, yo me casé en Rusia, ¿no? Y entonces mis padres llegaron en el mes de agosto y la boda estaba programada para el mes de octubre. Bueno, entonces lo primero que hizo mamá fue ir a ver las iglesias católicas que había en Moscú, que eran muy pocas, y todas le parecieron horribles. Dijo, ah, no, no, mi hija de ninguna manera se puede casar en esta iglesia tan fea. Y entonces papá dijo, bueno, pero es que no hay más, o sea, esto es lo que hay. Ah, no, 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 yo voy a organizar una boda ecuménica, que es algo que no se había hecho nunca antes en la historia. Así que se fue a ver al patriarca de la iglesia ortodoxa, que se llamaba Patriarca Pimen, y yo no sé cómo lo hipnotizó, porque es la única explicación, que le hizo creer que, bueno, que la iglesia estaba muy sometida en aquella época y que era un cero a la izquierda en la época soviética y no sé cuánto, pero que ella le aseguraba que con esta boda ecuménica, que es la primera vez en el mundo que se celebraba una boda de estas características, la noticia iba a salir en el mundo entero y esto iba a beneficiar mucho a la iglesia ortodoxa. Y como mi madre es ese tipo de persona que le vende helados a los pingüinos, lo convenció y yo me casé en una iglesia ortodoxa por el rito católico y en efecto salió en todo el mundo. Yo tengo recortes del South China Morning Post y del periódico de Australia y por supuesto del New York Times, del Washington Post y de todo lo que quieras. Ha sido un libro que siempre ha tenido muchísimo éxito entre la gente que ha pasado por unas circunstancias parecidas a las nuestras, ¿no? Por parte de expatriados, de diplomáticos, pues al final mucha gente, aunque no haya estado en los mismos países, se ha visto reflejada en esas mismas situaciones en las que tienes una mudanza y pierdes la mitad de la casa, en la que no consigues meter en el colegio a tus hijos, en el que, digamos, tienes que crear un entorno nuevo de amistades cada X tiempo. O sea que, de alguna forma, siempre, en cualquier parte del mundo en el que vayas, siempre hay alguien que te encuentras, o nos ha pasado muy a menudo, y que te diga, ¿cómo he disfrutado ese libro? Porque ha sido exactamente lo mismo que me ha pasado a mí, ¿no? Sí, además yo creo que cada vez hay más movilidad en el mundo en general, ¿no? Antes muy pocas personas salían de su propio país y se movían, ¿no? Pero ahora es muy común que alguien nazca en un país, estudie en otro, se case, viaje, etcétera, ¿no? Así que nos hemos dado cuenta que hay muchísimos nómadas por el mundo, por suerte, que han disfrutado de este libro. Incluso, por ejemplo, en Francia nos dieron un premio, el premio Gracias, que es como así como es el concours de la literatura gastronómica por Aujourd'hui Caviar, Demain Sardine, que así se llama, claro, y que también se ha vendido muy bien.